La Catedral de San Ildefonso, simplemente conocida como la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Mérida, es considerada como la primera catedral levantada en América Latina, en tierra firme. Es la más antigua de todo México y es sede de la Arquidiócesis del Estado de Yucatán, exceptuando a la Catedral de Santo Domingo, que se encuentra también en América. Es la Catedral de Yucatán la más antigua. Francisco de Montejo el Mozo ordenó la construcción de un lugar de culto para los fieles cristianos. Confió la tarea de encontrar el lugar más apropiado para este proyecto al reverendo padre cura Francisco Hernández y designó el futuro templo con el nombre de Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación. Esta iglesia era sencilla, techada con guano y ocupaba el lugar donde estuvo ubicada la capilla de San José, contigua al Palacio Episcopal, actual Museo de Arte Contemporáneo, que se encuentra al oriente de la Plaza Mayor. Dirigió la construcción del templo el arquitecto Pedro de Leustio, quien no pudo terminarla porque falleció. La concluyó el arquitecto Juan Miguel Lagüero. Con el paso del tiempo se le agregaron las capillas anexas. Su único adorno, de orden civil, es el emblema nacional mexicano de la época colonial. La maquinaria del enorme reloj que sustenta fue construida en Londres en 1731 y dejó de funcionar en 1871. Algunos investigadores reconocieron restos de columnas mayas que forman parte de la pared norte del templo. En ese mismo sitio, donde hoy se encuentran varias cruces de madera, está la entrada de un manantial, clausurada desde hace mucho tiempo y que se reconoce por un arco tapiado. Su estilo arquitectónico es morisco en las torres e interior, y la fachada es renacentista. Tiene retablos de estilo barroco, guardando entre sus muros recuerdos de hechos históricos y de leyendas. A mitad del siglo XVI, cuando la colonia había adquirido mayor importancia y contaba con suficientes recursos y elementos, surgió la necesidad de erigir la iglesia de Mérida en catedral, dándole por titular a San Ildefonso, arzobispo de Toledo. La edificación de la actual Catedral de Mérida inició el 16 de noviembre de 1561 por bula del Papa Pío IV y a petición del rey Felipe II. Su construcción fue relativamente rápida, ya que inició en 1562 y concluyó en 1598. Tiempo más tarde, se le agregaron algunos detalles como una de las torres y el remate de la puerta principal. En el altar mayor podemos apreciar una impresionante escultura de madera de abedul, representando al Cristo de la Unidad, inaugurada en 1967. Esta obra del escultor y pintor español Ramón Lapallese del Río mide 7.65 metros de alto y descansa sobre una cruz de madera de 12 metros. Es una de las representaciones de Cristo bajo techo más grandes del mundo. No se sabe exactamente el día en que se dio por terminada la obra de la catedral, pero en la cornisa interior de la cúpula existe grabada, aunque apenas puede distinguirse, una inscripción. La Catedral de San Ildefonso ostenta una sobria fachada, característica de la Orden de los Franciscanos, en la que destacan la puerta central o del Perdón, flanqueada por las esculturas en piedra de San Pedro y San Pablo, y el escudo real español de Felipe II, esculpido en piedra, sustituido en 1822 por el escudo nacional postcolonial. Preguntas que por qué es la catedral más antigua bueno, es la más antigua en territorio continental de América, porque la más antigua es la de Santo Domingo, en República Dominicana. Pues mire, aquí 1562, que se erigió la diócesis de Yucatán, la primera, se empezó a construir la catedral, se terminó en 1592, tardaron un poco más de 30 años en terminarla.
y precisamente la terminaron, fue la primera que se terminó, porque hay otras catedrales que aunque se iniciaron en el mismo tiempo, como fue la de Mérida, que era la de México, la de Puebla o la de Valladolid, que son la Morelia, que son las más antiguas, más grandes, de las grandes sedes, pues esta en 92 ya estaba terminada. Entonces el territorio continental es la primera catedral que se terminó. La más antigua es la de República Dominicana, pero el territorio de América, el territorio continental, es esta, por eso. Y la otra pregunta que me haces es la de Cristo, de la unidad que está presidiendo la catedral. Pues mira, en 1915 llegó el gobernador Salvador Alvarado, que era originario de Sinaloa, en el estado de Salvador Alvarado, y tenía como juez cívico ayudante a Galindo Caraval del Trabajo. Y a la hora que se enfrenta a lo más del gobierno constitucionalista para gobernar el estado de Yucatán, y uno de los elementos que más se enfrenta es la reticencia de los grupos religiosos y católicos. Entonces, junto con el secretario Galindo Caraval, deciden hacer una campaña de desfanatización, donde todo lo que se conoce como religión popular tenía que destruirse. Y entonces en 1915, ante la resistencia de muchos grupos católicos de aquí de la diócesis de Yucatán, deciden quemar y destruir todos los santos y todos los retablos que había en la Catedral de Mérida. Y así estuvo la iglesia, podríamos llamarla limpia o pelona, hasta los años 40, cuando el obispo decide mandar a hacer esa escultura en madera de una sola pieza, que es una de las más grandes que hay, y la pone ahí. Precisamente es el Cristo de la Unidad, porque pues todo lo que había sido destruido en la catedral había sido por las divisiones que había entre liberales, masones, terminado todas las guerras de religión y la guerra cristiana. Por eso tiene ese nombre y por eso ese Cristo representa la unidad que tiene que haber en el mundo. La Catedral de Mérida es una verdadera joya arquitectónica del centro de la ciudad. Además de su valor histórico, este edificio de estilo renacentista sorprende a propios y extraños por su majestuosidad. Al entrar, lo primero que destaca es el Cristo de la Unidad, el cual mide más de 7 metros. Solamente la figura, ya que su cruz alcanza hasta los 12 metros de altura. Esta es la Catedral de Mérida, la más antigua de América. Visítala, visita Yucatán.